Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este jueves 12 de mayo del 2022. Soy Mildred Manrique. Muchísimas gracias por conectarse conmigo a esta hora. Antes de comenzar con nuestra rueda de titulares, los invito a suscribirse a nuestro canal y por supuesto darle clic a la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando publiquemos un nuevo contenido. En internacionales, el Congreso peruano inhabilita por 5 años más al expresidente Vizcarra para ejercer funciones públicas, según reseña la agencia EFE. El Congreso de Perú inhabilitó este jueves al expresidente Martín Vizcarra por 5 años para ejercer cualquier función pública por haber tenido vínculos con empresas del sector durante su gestión como ministro de Transporte y Comunicaciones, castigo que se suma a otra sanción previa por 10 años. El mundo. La Corte Constitucional de Colombia despenaliza el suicidio médicamente asistido. La decisión se dio a conocer este 11 de mayo. El suicidio médicamente asistido, en el que a diferencia de la eutanasia, es el paciente el que ejecuta la acción para acabar con su vida. Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia y es uno de los pocos del mundo donde es legal también el suicidio asistido. DW. Luis Arce tampoco irá a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países. El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió que en caso de que persista la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países aliados del gobierno boliviano, él tampoco asistirá a la reunión de mandatarios en la próxima Cumbre de las Américas que acontecerá en Estados Unidos. Continuamos con El País. Última hora de la guerra en Ucrania. En directo, el Kremlin advierte que la entrada de Finlandia en la OTAN sería definitivamente una amenaza para Rusia. Hoy es el día 78 de la guerra desatada por Rusia contra Ucrania. El Kremlin sostiene además que la expansión de la alianza no servirá para que Europa y el resto del mundo sean más estables. Mientras tanto, en Ucrania, la ONU localizó más de 1.000 cadáveres en Bucha y el resto de la región de Kiev. CNN. Las consecuencias para Mike Tyson por el altercado en un avión. El famoso boxeador 2 veces campeón mundial fue filmado golpeando a un pasajero dentro de un avión, quien insistía en hablarle cuando estaban por despegar. Sin embargo, la Fiscalía de California no le imputará cargos a Tyson, pues consideran que la conducta del pasajero fue la que provocó el violento incidente. En titulares nacionales nos vamos hasta nuestro portal impactovenezuela.com. Migrantes venezolanos en el limbo entre Ecuador y Perú. Aunque el flujo de migrantes venezolanos que pasan por Ecuador hacia Perú ha bajado un poco, aún persiste un paso importante de personas, sobre todo aquellos que no tienen documentos y usan las trochas, lo que los expone a peligros como el de caer en manos de tratantes. Agencias internacionales estiman que al menos 300 y 1.600 personas cruzan la frontera cada día entre legales e ilegales. Un 60% entra a Perú, mientras que el 40% restante sale en dirección a Ecuador. El Nacional titula: Ministerio Público anunció la creación de la Fiscalía que atenderá delitos contra personas LGBTQ+. Se creó la Fiscalía 98 Nacional adscrita a la Dirección General para los Derechos Humanos para atender asuntos relacionados con la comunidad sexodiversa, según informó el fiscal general Tarek William Saab, ampliando que ya se han creado 5 fiscalías especializadas. En otras informaciones, 800 Noticias. Maduro, el que quiera petróleo, aquí en Venezuela hay petróleo. Durante una jornada de trabajo dedicada al motor exportación y las nuevas fuentes de divisas, Nicolás Maduro dijo que está abierto a recibir a inversionistas, aunque Venezuela no debería depender de este rubro. Abro comillas, el que quiera petróleo, aquí en Venezuela hay petróleo. El que quiera invertir, están llegando inversionistas de todas partes del mundo. Pero nosotros no apostamos nuestro futuro a eso. Nosotros apostamos al trabajo alternativo, al petróleo. Cierro comillas. Maduro cree que el país está alcanzando un crecimiento sostenido. Cerramos nuestra rueda de titulares con el pitazo. ¿Dónde se verá el eclipse total de luna en Venezuela el 15 de mayo? El primer eclipse total de luna del año 2022 iniciará el domingo 15 de mayo y culminará durante la madrugada del 16. El eclipse iniciará a las 9:32 p.m. hora Venezuela en su fase prenumbral,
cuando casi no se percibe a simple vista, sino que muestra un velo grisáceo muy suave. Culminará a las 2:50 de la madrugada del 16 de mayo. Se podrá ver desde América del Norte hasta América del Sur, lo que significa que en toda Venezuela sus habitantes podrán observarlo a simple vista, con binoculares o con telescopios, aunque eventualmente una inestabilidad atmosférica por los cielos nublados afectarán a hacerlo visible a plenitud. Amigos de Impacto Venezuela, nos vamos con información de última hora, no se despeguen de nuestra pantalla. España ha entregado este jueves a Estados Unidos a Claudia Patricia Díaz Guillén, la enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez y ex tesorera de la Nación entre 2011 y 2013, tras haber sido reclamada por las autoridades norteamericanas por presunta conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios, según confirma el portal de noticias BBC. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ratificó el pasado mes de noviembre la decisión de entregar a Díaz Guillén, reclamada además por pertenecer a una organización criminal en el contexto de una trama que habría tenido como beneficiario presuntamente al magnate de la comunicación Raúl Gorrín. La otrora jefa del Tesoro de Venezuela estaría implicada en un negocio ilegal de canje de divisas que habría reportado beneficios millonarios tanto a ella como a su marido, que fue jefe de seguridad de Chávez, Adrián Velázquez, quien aún no ha sido entregado a las autoridades del gobierno de Joe Biden. Durante esos 3 años al frente del Fonden, Díaz Guillén habría amasado una fortuna que asciende a millones de dólares, razón por la cual la Fiscalía de Nicolás Maduro también la reclama y la acusa de haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para blindar una fortuna no declarada fruto de la sustracción de dinero público. ¿Qué ha pasado hoy en el país? Nuestro equipo de corresponsales ya está listo para llevarles la mejor información de lo que ocurre en sus regiones. Empezamos con Santiago Gutiérrez desde Caracas. Familiares del joven Keiven Escalante retan a las autoridades del círculo militar a asumir la responsabilidad de su muerte ocurrida en la sede de este organismo en la capital venezolana. Keiven Paul Escalante solo tenía 16 años de edad y se venía preparando para obtener su título de bachiller, pero la muerte se lo impidió. Que a las 6 de la tarde el niño estaba en la piscina normalmente y lo dejamos por un minuto, nadie se percató, no había salvavidas, no había primeros auxilios, ¿me entiendes? Buscamos el niño de tratar de salvarlo, pues, y nadie nos prestó la ayuda. Ya como 20 minutos fue que un salvavidas supuestamente se metió en el fondo y lo sacó. La piscina estaba totalmente turbia. Nosotros nos pusimos al lateral de la piscina y en el lateral de la piscina no se veía nada al fondo porque la piscina está turbia, ¿me entiendes? Una bulla tremenda que nadie podía ver cómo uno pedir auxilio. No había ni siquiera los protocolos de seguridad. Katiuska Méndez, madre del joven muerto, no solo está destrozada por la pérdida de su hijo, sino por la indiferencia y también por las condiciones no aptas para prestar servicio de recreación que hay allí en el círculo militar y porque, según dijo, las autoridades de ese centro se niegan a asumir la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad asume la gente del círculo militar con ustedes? Bueno, allá nos dijeron que ellos se iban a hacer cargo de todos los gastos, que ellos iban a asumir todos los gastos. Nosotros fuimos y solicitamos un presupuesto y entonces nos dijeron que solamente iban a cubrir los gastos de lo que es la capilla, más no la parcela ni el entierro como tal. ¿Ustedes piensan elevar esta denuncia a otras instancias, a la fiscalía, a otras instancias? Sí, porque mi hijo se pudo haber salvado si hubiesen los sistemas de seguridad adecuados. ¿Y los salvavidas? Los salvavidas identificados, esa música a todo volumen, realmente un protocolo médico de asistencia de emergencias adecuado y no lo había. Ambos padres mostraron el resultado de la autopsia médico-legal, el cual indica asfixia mecánica por inmersión como causa de muerte. La Fiscalía General de la República ya está en conocimiento de este suceso, pero ahora habrá que dilucidar
qué va a ocurrir en las próximas horas y en los próximos días, en virtud de que la muerte se produjo dentro de una instalación militar. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto, Venezuela. En Venezuela, las elecciones son instrumentos para legitimar y lavar este monstruo destructivo que es la tiranía. Durante una sesión del Parlamento Europeo de este jueves, se debatió sobre el tema electoral venezolano, sesión donde participaron por primera vez en mucho tiempo varias figuras de la oposición con visiones distintas a la hora de actuar entre ellos. Juan Guaidó, Leopoldo López, el ex candidato presidencial Enrique Capriles y la líder del 20 Venezuela, María Corina Machado. En Venezuela el voto no elige, el régimen decide quién se postula, quién vota y quién gana. En el debate que dio 6 meses después del informe de la Misión de Observación Internacional sobre el proceso municipal y regional del año pasado en Venezuela, los opositores mostraron su descontento y exigen garantías para una democracia sin corrupción. Poner la mirada en la solución, poner la mirada en la elección presidencial libre y justa, en las herramientas que tenemos hoy para enfrentar a Maduro, a Putin, a Lukashenko o a Ortega en este momento que atraviesa el mundo. Para los venezolanos es un deber la unidad, es un deber responder y prepararnos para ese proceso y poder transformarlo en una solución política al conflicto. Enrique Capriles afirmó que no existe recuperación económica y social en el país, sino que es una reactivación, punto en el que se dejó entrever las divisiones entre opositores. No hay una recuperación económica y social en Venezuela. Ha habido digamos, como la fuerza del río que el régimen no ha podido contener y que además han hecho algunos cambios. Ha habido un poco más, digamos, de reactivación de la actividad comercial y hay la sensación que hay una reactivación económica. María Corina Machado manifestó preocupación con el tipo de negociaciones que se mantienen con el gobierno de Nicolás Maduro. Para ella, los diálogos, incluyendo los últimos encuentros en México, solo generan desconfianza hacia una dirección política. ¿De qué tipo de negociación estamos hablando? En la negociación planteada hoy en día en México, el régimen decide cuándo negocia, dónde negocia, qué se negocia y con quiénes negocia. El régimen ha escogido sus interlocutores. Evidentemente, con este equilibrio de fuerza no hay una gran expectativa o ninguna expectativa para los venezolanos de una solución negociada satisfactoria. Esto ha hecho que haya una gran desconfianza hacia esa dirección política y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Por el momento, el gobierno de Nicolás Maduro no se ha pronunciado ante este debate. Mientras tanto, el Parlamento Europeo insistió que siempre estarán al servicio de aquellos que quieran hacer uso de la palabra para avanzar en beneficio de millones de ciudadanos de Venezuela. Cámaras hoteleras en toda Venezuela solicitan sean adecuados los precios de los servicios públicos debido a que muchas veces las facturas superan el costo o superan los ingresos de los hoteles. Por esta razón esperan llegar a acuerdos con los prestadores de servicios públicos y también con el Ministerio de Turismo para reducir estos costos operativos. De lo contrario, tendrían que realizar recortes presupuestarios como reducción de personal para poder seguir funcionando. Gracias, Mildred, por el contacto. Saludos, amigos de Impacto Venezuela. En el estado Táchira hay una alerta máxima por las precipitaciones. Durante los últimos días, al menos 12 municipios han resultado afectados. Las cifras son 2 familias damnificadas, otras 43 con anegación de sus viviendas y se mantiene el monitoreo por la crecida de los ríos Boconó y río Táchira en la zona fronteriza. Precisamente en el río Boconó 12 familias fueron evacuadas por la crecida de este afluente. Las proyecciones es que las lluvias permanecerán en territorio andino durante las próximas horas, y allí que se mantienen en alerta todas las autoridades.
Amigos de Impacto Venezuela, hoy traemos información en materia de salud y es que como cada 12 de mayo se conmemora el Día del Enfermero. Sin embargo, acá en Venezuela, más que celebrar este gremio en diferentes regiones, entregó o continuó con las denuncias que vienen realizando desde hace años, pues ellos aseguran que son dentro de la administración pública uno de los sectores peor pagados, además de ser sometidos a condiciones laborales realmente deplorables. Hay enfermeros que atienden un piso completo, 2 servicios, enfermeros que atienden un enfermero atiende a 30, 40 pacientes cuando la norma te establece que un enfermero debe atender de 6 a 8. Hablemos no solamente de lo que es la necesidad de servicio, que en este momento es lo que se plantea. Hay enfermeros suficientes para contratar. El tema es que se tienen que modificar las políticas contractuales, laborales de ingreso para que existan los incentivos, porque con los ajustes recientes nadie también busca iniciativa para ir a contratarse en lo público. Ellos manifiestan condiciones salariales realmente críticas, lo que ha desencadenado a su vez el actual déficit de personal en los diferentes centros de salud que aseguran es cercano al 70%. Esta y otras denuncias las han consignado ante los diferentes entes gubernamentales, tanto regionales como nacionales. Le estamos llevando una comunicación al ciudadano gobernador aquí en la región, le vamos a entregar un petitorio y esperamos que se siente, que se reúna con los enfermeros del Estado Carabobo para revisar no solamente los salarios, sino también las condiciones, porque aquí hay cuartos que no tienen las condiciones, no hay agua potable, no hay insumos, no hay materiales, y esa problemática que estamos viviendo nosotros como enfermeros también lo viven los usuarios, porque sabemos que la prestación de servicios, lo que es la calidad y sobre todo la gratuidad en el Estado Carabobo también se extinguió. Sí, establecemos este contacto desde el litoral central venezolano para informarles que producto de la difícil situación económica que atraviesa el sector comercial, se le ha pedido a la gobernación la solicitud de una disminución en la tasa por concepto de disposición final de desechos sólidos, la propuesta que fue aceptada por el secretario de Desarrollo Económico de esta entidad, que en coordinación con el gobernador José Alejandro Terán ha decidido otorgar un descuento de 26% para todo el gremio, medida que entró en vigencia a partir del 1 de mayo y que además exonera a todos los planteles privados de la cancelación de esta tasa. Este es el reporte que le podemos ofrecer desde Vargas a Mi Torres. Somos Impacto Venezuela. Feliz noches a todos. Y la Miss Venezuela 2021 Amanda Dudamel compartió en sus redes sociales que ya se encuentra preparándose de cara a la edición número 71 del Miss Universo. El certamen todavía no ha revelado ni la fecha ni el lugar en la que se celebrará. Por otra parte, una de las noticias que ha mantenido consternado al mundo del arte y el espectáculo fue la condena en contra del ex Garibaldi Ricardo Crespo. En las últimas horas, el abogado de la hija del actor aseguró que su defendida encuentra un gran alivio luego de que las autoridades determinaran culpable y condenaran a 19 años de prisión a Crespo por abusar sexualmente desde los 5 hasta los 14 años de edad a su hija. Y otra de las noticias que también es de interés del arte y del espectáculo es la batalla legal que enfrenta el productor Rafi Pina. Recientemente se conoció que un juez le negó el permiso para que asistiera a la celebración del primer año de su hija Vida Isabel. La razón por la que negaron esta moción es porque no determinaba ni las horas ni el lugar en donde se iba a hacer la celebración. Recordemos que mantiene libertad condicional desde diciembre del 2021 luego de ser hallado culpable por posesión ilegal de armas. Se espera todavía que se realice el juicio de Rafael Pina, sin embargo, su audiencia ha sido diferida 5 veces. Nosotros estaremos por acá, como siempre, llevándole lo mejor y las noticias más actualizadas del arte y el espectáculo. Espero que tengan una feliz noche. Hoy en nuestra sección Análisis Criminal les traemos una entrevista sin desperdicio sobre el reclutamiento de menores de edad para bandas delictivas en Caracas con Zair Mundaray. Él es abogado penalista y experto en crimen organizado. A los métodos de reclutamiento que está usando la megabanda del Coqui se le conoce como esclavitud moderna. ¿Por qué llamarla con este nombre?
Bueno, fíjate, esto obedece a muchísimos factores. Uno es la instrumentación de la criminalidad como fórmula de control social y el retroceso del Estado a favor de otras formas de organización, entre las cuales se encuentra la criminalidad. Tú puedes ver que en algunos sectores de Caracas sobre todo y también en el interior, grupos criminales, bueno, reparten el gas, reparten a la alimentación, etcétera, e incluso sirven como gerencian los conflictos internos entre la misma comunidad, de modo de generar dictámenes de qué se debe hacer y generar cierto control y orden. ¿Esta banda tiene la alta capacidad de generar dinero para pagarle a sus reclutados o existe la posibilidad de que alguna entidad gubernamental los financie? Las dos cosas. Sí tienen una amplia capacidad de generar dinero. No olvidemos, por ejemplo, toda la mutación que hubo, la transformación entre los llamados sindicatos que terminaron siendo los trenes, el tren de Aragua, el tren del Sur, etcétera, que se formaron alrededor de los grandes proyectos de obras públicas, y estas personas extorsionaban a las empresas y a las constructoras en darles seguridad, etcétera, a cambio de dinero. Esto genera grandes cantidades de dinero. También estas organizaciones están vinculadas con el microtráfico y tráfico de drogas en alguna región. En alguna región, el área que dominan, ninguna otra organización criminal puede generar venta de estupefacientes, lo cual pasa a ser una actividad exclusiva. Entonces eso genera mucho dinero. Y también en el caso, por ejemplo, de la Cota 905, los secuestros en el año 2013, 14, 15, que fueron años de muchísimos secuestros, hasta más de uno diario, secuestros express, no secuestros de gran temporalidad desde el punto de vista del tiempo en que mantenían en cautiverio a la gente, pero sí de muchas víctimas y de muchas víctimas que pagaban y una cifra negra enorme. Estas organizaciones criminales generaron muchísimo dinero y tienen gran capacidad de hacerlo. Pero también no olvidemos que, por ejemplo, gran parte de los colectivos son organizaciones criminales y ellos reciben dádivas del gobierno. Muchos están en nóminas. Cuando hicimos investigaciones hace algunos años, estaban en nóminas del Ministerio de la Juventud, estaban en nóminas del Ministerio de Comunas, estaban en nóminas de algunos entes de la gobernación del Distrito Capital, de modo que existe un vínculo indisoluble entre organizaciones criminales, entes públicos, que les permite tener vehículos, dádivas, bonos, se quedan con parte de la venta de los clubs, etcétera. Así que existe toda una nueva forma de organización a partir de la criminalidad organizada que le sirve al régimen autoritario en el que vivimos y por supuesto que le sirve porque estas son fórmulas de desmovilización. En video viral, pánico y desesperación es lo que sintieron bañistas en un parque acuático en Indonesia cuando un tobogán se desprende y varios niños caen al vacío desde una altura de 10 metros. Afortunadamente, los reportes de las autoridades no tienen fallecidos, sin embargo, reportan 15 personas lesionadas con múltiples fracturas. Y hoy en Hablan las Redes, ¿estás de acuerdo con que se procese judicialmente a menores de edad que cometen acoso escolar? Wilmer Boscan dice, estoy de acuerdo, todos somos seres humanos y ellos tienen que aprender a respetar a sus compañeros de clase. No importa si es negro, si es blanco, si es especial o tiene un defecto. Tienen que respetar y dejar el abuso. María Elena Robaira, por supuesto, así actuarán con respeto al igual sus compañeros y sus representantes, de manera que esta educación y orientación se inicie desde cada hogar venezolano. Y por favor, no olviden lo que están pasando los niños venezolanos que se encuentran en otros países. Daniel Zapata, estoy totalmente de acuerdo porque esas actitudes agresivas lo toman los menores de edad es porque lo aprenden en su casa y hay padres que no se dan cuenta de eso. Eugenio Antonio Moreno, completamente de acuerdo que los procesen junto con los padres. Y por último, Bernardo Rodríguez. Claro que debemos estar de acuerdo y también a los padres deben hacerlos responsables por sobreprotegerlos.
tienen alto factor de culpa, sin salir de lo normal, claro. Y esto fue lo que nos respondió nuestra audiencia sobre la pregunta del día de nuestro noticiero matutino de Impacto Venezuela. Muchísimas gracias a todos por participar. Antes de finalizar la emisión de hoy, les dejamos la caricatura del día de Edo Ilustrado en homenaje a Jacinto Convid tras cumplirse 8 años de su fallecimiento. Importante médico y científico venezolano que desarrolló la vacuna contra la lepra y la leishmaniasis. Siempre estuvo en contra de la discriminación hacia las personas que padecen este tipo de enfermedades. Para más información de lo que ocurre en Venezuela y el mundo, visiten nuestra web y redes sociales. Recuerden que estamos al aire de lunes a jueves a partir de las 8 de la noche y este domingo no se pierdan nuestro programa Cara a Cara. Que tengan un feliz descanso y un excelente fin de semana.